Empezamos el segundo episodio de la tercera temporada ya, ¿no, Pato? De Try Convertido. Empezamos como podcast, ahora ya estamos recargados, insistimos bastante y finalmente Nos dieron bola, Ale, conseguimos nos que dieron bola, nos nos hicieron dieron caso bola. y mirá el estudio que nos hicieron, ¿no? Y hoy Tremendo. tenemos un invitado espectacular, con mucha experiencia, no solo como jugador, sino como comentarista, periodista, columnista y además con un enfoque del rugby muy interesante, ¿no, Sí, Ale? hoy tenemos un staff completo de columnistas de La Nación, porque Pato también tuvo su periodo de columnista. Así Este, es. y bueno, y hoy Tomás de Bedia, ex Puma, ex jugador del SIC, Bueno, y actualmente, y actualmente entrenador de la menor 17 del SIC, ajá, eh, una de las, eh, uno de los lugares que más disfruto en el rugby. Pero bueno, como nos gusta tanto el deporte, a mí me gusta estar en distintos lugares. Columnista te diría que es uno de los más exigentes porque tenés que pensar un montón, ¿viste? A veces en la semana estoy como devanándome los sesos para tratar de decir algo interesante, porque si no tengo algo interesante para decir, mejor no digo nada. bueno, no, como decía Pato, me gusta mucho el abordaje que haces de las columnas, ¿no? Es difícil, a mí me cuesta un poco, al escribir constantemente, ¿no? Tratar de ser original y este, innovar y traer cosas nuevas. Y siendo alguien muy del riñón del rugby, y que mamaste rugby toda tu vida y seguís interiorizado en el rugby, por ahí traer otra mirada distinta, ¿no? Lo que hablábamos un poco Mm. recién, ¿no? ¿Cómo encarás a la hora de sentarte a escribir una columna? Bueno, gracias. Igual escribo mucho menos que vos, así que tengo menos exigencia. Yo me imagino si tuviera que escribir todos los días, me vuelvo loco, porque se te acaban los temas también. Claro, Sí, sí, tengo la verdad, sí. suerte, ¿no? de, poder- Sí. de tener la libertad que me da la nación de poder escribir cuando quiera. eh, y lo cual me permite ir construyendo. Mi proceso creativo es un poco a veces de dejar como que crezca algo adentro mío y me gusta mezclar cosas. A mí tengo muchos intereses, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la cultura. Ya vamos a hablar, pero también toda la parte que es mental, últimamente la vengo pensando como hasta espiritual. Me gusta que se mezcle en esto que a nosotros nos apasiona, que es el rugby. Y me gusta pensar que la columna sea un lugarcito así chiquitito de unas carillas para que quien lo lee pueda pensar. Qué bueno. Veo que son muy elaboradas tus columnas, Tommy. No, yo, por ejemplo, a mí cuando me tocó ser, por ahí era más para Sí, opinar sobre el partido. Que claro. yo veo que vos abarcás y volás un poco más. Sí. ¿Qué es lo que, qué es lo que vos querés mostrarle al lector? A qué querés llegar? ¿A hacerlo reflexionar? Sí. ¿A tener una mirada, como decías recién, por ahí distinta de crítica de juego, de estilos, de no sé qué, sino también ver un poco qué le pasa al jugador en cada momento? Sí, bueno, viste que vos habiendo estado en Francia, yo lo vi en Inglaterra, a mí me parecía que era muy original la manera que tienen los medios de contar el deporte. Mm. Y me parece que a veces en Argentina es como tan estructurado y está como en un compartimento como se tiene que pensar el rugby, que a mí me gusta romper un poco con eso y decir, bueno, no sé si es así como es el juego. También se puede pensar desde este lugar, desde este otro lugar, porque es la manera en que se puede ayudar a que las cosas cambien y evolucionen, trayendo más ideas. Algunas veces me gusta más enfocarme en el juego y contar cosas que por ahí vos y yo vemos porque jugamos y porque entrenamos y estamos estudiándolo. A mí me encanta estudiar el juego y decir, mirá, el try no es solo un try. El try viene porque un equipo planteó esto y esto y esto. Y entonces ahí ya empiezo a hablar de estrategia, una palabra que para mí es poco comprendida, la estrategia, o sea, a veces se la confunde con la táctica. Entonces ahí me gusta hacer como un poco del juego de, che, pensemos sobre esto, porque está pasando todo el tiempo y creo que el rugby es un gran escenario para pensar. No digo que te haga pensar, digo que es un buen escenario para que eso pase. Y también a veces un poco provocar también, ¿no? Porque yo creo que el periodismo también te tiene que provocar un poco. No sé si es periodismo lo que hago, pero es una columna de opinión y alguna vez le propuse a Andrés, el editor, me dejas hacer una crónica sobre el partido con los Lions
y me animé a jugar por ahí. Y lo cité a Ricardo Arjona, ¿no? Y porque me vino y me parecía, me parece que está bueno como mezclar mundos. No deja de ser entretenimiento el rugby. Y a veces se toma tan serio, no deja de ser una cosa de entretenimiento y tenemos que tomarlo también de esa manera, entretenimiento y un lugar para pensar. Sí, y al mismo tiempo es un deporte que se hizo hiper profesional, ¿no? Y que comprende un montón de cosas, o sea, alcanza a un Sí, montón de aspectos, ¿no? sí. De la vida. Em, por ahí, este, vos cuando jugabas, que viviste una época de transición de amateurismo, profesionalismo, ¿cómo te afectó a vos esa transición? Yo pienso que no estábamos tan preparados, o por lo menos yo sentí que no estaba, si bien sabía que quería jugar al rugby desde muy chico y que me quería dedicar, quizá cuando llegué a ese mundo me encontré con un montón de cosas para las que no estaba preparado emocionalmente y que fueron choques. Me hubiese gustado por ahí poder vivirlo más y tener algunas otras herramientas. ¿Por qué, Tommy, lo decís por algo en particular, esto de que no estabas preparado emocionalmente? ¿Qué fue lo que te marcó? ¿O que dijiste, no, esto no me esperaba esto? Bueno, viste que nosotros venimos, nuestro rugby amateur es muy fuerte y tiene una identidad muy marcada en la cual eh, la gente del club, no te digo que son todos tus amigos, pero es gente a la que querés, es afín y de pronto no hay una exclusión, no te excluye el rugby amateur. El rugby profesional te excluye. Un día no jugás y no te explican por qué. Y no jugás 3 4 partidos, empezás a decir, bueno, por ahí me tengo que ir de acá. Y de pronto una ingenuidad quizá de mi parte pensar que el rugby profesional es igual al rugby amateur. Fue un choque muy grande. Primero darme cuenta que era muy ingenuo, ¿no? Pensar que, bueno, el entorno va a ser igual. No, este lugar te excluye, en este lugar la gente se está jugando un laburo, un futuro, dinero, y no todo es tan amistoso, es más el mundo real en ese sentido. Y lo mismo cuando vos jugás, sos amigo de todos, cuando no jugás y te estás recuperando una lesión o algo, estás como ahí en un costado, bueno, empieza a tener todos esos matices, viste, que dices, bueno, y ahí te confrontás con tu propia autoestima, y a veces es muy fuerte, tenés que estar muy preparado. Yo pienso que no estaba tan preparado para eso, Mm. que me golpeó mucho la autoestima. Y quizá otro, bueno, vos estuviste muy preparado y jugaste un montón. Y yo admiro a la gente como Pato, como Agustín Crevi, que jugaron un montón de años. Y al día de hoy, viste, lo miro, qué ganas de poder haber tenido una carrera así larga. Eh, pero te diría que fueron esos choques. Y después el final, algo que hablábamos antes del programa, como el final del profesionalismo es como abrupto, es una carrera joven, ¿no? El trabajo de jugador de rugby es una carrera joven. Terminás y te queda toda la vida por delante. Y ahí te encontrás con un montón de preguntas que si no tenés herramientas o gente que te acompañe es difícil. ¿Y a vos cómo te afectó? Digo, ¿tenías las herramientas? ¿Fue grande el choque? ¿Cómo fue la transición? Fue grande el choque, Para Tommy, perdón, ¿vos a qué edad dejaste a los 29. Vos dejaste joven. Sí, sí. Podrías haber jugado. Sí, hoy viste que los jugadores se están retirando como a los 30, pero en ese momento 29 es como jugué 2 años más al rugby en mi club en el SIC, pero estaba como en una búsqueda de, che, tengo que ordenar mi vida porque me parece que el profesionalismo ya está. No, tuve un tiro y ya está. No sé si va a volver a pasar. Y sí, no tenía todos los recursos. De alguna manera, yo creo que el mejor recurso que tuve es tener mucho tiempo solo. Yo cuando jugaba al rugby en Inglaterra, todo el tiempo que tenía solo me ponía a leer. Porque me daba cuenta que, che, tengo tiempo para hacer algo. Otra cosa, sí. Y leía mucho. Y empezar a pensar. A pensar un poco en mí. Viste que es algo que por ahí uno no hace tanto. Solo pensás en vos de una manera. Yo el sábado a la tarde, Claro, 80 minutos. jugando, sí, sí. Pero Exacto. empecé a pensar un poco más en esas cosas. Me empecé a acercar a gente que por ahí me podía ayudar. Busqué algunas cosas un poco torpemente. Y después fui encontrando que esto que estamos haciendo ahora, que es comunicar, me gustaba mucho. Me sale bien escribir. O por lo menos hay algunas personas a las cuales les interesaba. Y bueno, se fue dando como ese camino. Fue como más natural. Empecé a trabajar ahí en ESPN.
se dio natural, pero realmente fue conflictivo, pero para bien también, ¿no? Y en el medio me encontré con otras cosas mías. Te devuelvo a tu época de periodista televisivo, ahora que estamos frente a las cámaras, Sí. ¿no? Para que nos hagas por ahí un análisis o cómo ves vos este proceso que están atravesando los Pumas ahora, ¿no? Por ahí con el Mundial como objetivo, pero este camino que están recorriendo, ¿cómo lo ves? A mí me parece... Me encanta cómo juegan los Pumas. La verdad es que cada vez que los veo es como un momento de adrenalina, ¿no? Ayer miraba justo que se cumplieron 18 años de los Pumas de bronce y miraba los trajes de Nani Corleto. Y ese equipo de ustedes empezó a jugar un rugby un poco más arriesgado, que hoy es re natural de ver. Y me acuerdo de los trajes de Nani y decía, hay corridas en los Pumas, ¿viste? Que antes no había. Y dije, eso yo me acuerdo perfecto que para mí era raro ver corridas. Y hoy el rugby de los Pumas es un rugby de vértigo, es un rugby dinámico y que ponen problemas a los grandes equipos. Digo, qué bueno, ¿no? Que los equipos hoy realmente le tengan miedo a los Pumas no solo por la obtención, sino también por lo que pueden hacer con pelota. Y son un equipo que quiere jugar con la pelota, cuando antes era un equipo donde proponía un juego más desde la defensa, desde recuperar, desde complicar en el cambio de estatus. A mí me parece que los pasos que se fueron dando, más allá con altibajos, yo no me... Sí, tenés que guiarte por los resultados en mundiales, pero a mí me gusta también pensar en el juego y todo lo que viene pasando del 2007 hasta acá es crecimiento. Y después también lo que hay hoy, Tommy, que por ahí no se veía tanto, es un que hablábamos con Ale también, un recambio importantísimo, Claro. ¿no? Antes por ahí había 15, 18 Sí. jugadores y después era difícil que por ahí el suplente tuviera el mismo rendimiento Sí. que el titular. Y hoy, la verdad que tenés, creo que 40 jugadores en un nivel altísimo y que podés hacer cambios en casi todos los puestos, te diría, algunos más difícil. Y la verdad que el rendimiento del equipo no se ve afectado. Es que yo creo que debe ser difícil plantear ser competitivo si no tenés 4 por Exacto. puesto hoy, ¿no? Y este año en los Pumas vimos en la ventana de junio un equipo, en los Lions otro equipo, en el Rugby Championship. Y decís, ¿y este jugador dónde estaba? Y yo me ponía a pensar, che, y Efraín Elías, este chico segunda línea que apareció el año pasado, ¿por qué no jugó? Sí. ni te acordás, ¿viste? Y digo, qué bueno, porque hay un montón de jugadores. Digo, no sé, después habrá que pensar cómo será para los jugadores, ¿no? Ese lugar, ¿dónde entro yo en este lugar, en este esquema? Si te tienen en cuenta o no, si sos más un fusible, ¿no? Como que entras un poquito. Habrá que ver cómo eso sucede en el tiempo, pero me parece mucho más interesante todo eso que está pasando, que hay más jugadores que pueden competir Exacto. y que y no es que faltan 3, no puedes competir contra nadie. Sí, un poco también lo que hablábamos el capítulo pasado con el Puma Goiti, ¿no? De que también los Pumas es como que te da ganas de verlo. Sí. Es como que vos decís, Te quiero. entusiasman. Antes por ahí uno lo veía porque son los Pumas, porque sos argentino, querés que ganen. Pero ahora te gusta verlo, te gusta ver cómo juegan, te gusta ver qué proponen, estás esperando a ver qué hacen hoy, ¿no? Sí, y también hay algo que yo creo que empezaron a construir los Pumas de la década donde jugabas vos, que era como una mentalidad más ganadora de animarse y de perderle como el miedo a las potencias, que ahora está re fuerte. Felipe como transmite mucho eso, de nosotros venimos a competir, no es que queremos hacer el partido, venimos a competir. Y eso se ve, por eso me parece que nos pasa que los queremos ver porque decís, le pueden ganar. La verdad es que hoy los Pumas le pueden ganar. Sí, encima hoy creo que hay muchos seleccionados también que algunos, por ejemplo, en Nueva Zelanda están sufriendo un recambio Sí. importante y bueno, agarrarlos en este momento también Sí, es verdad eso. es buenísimo. Sí, se nota mucho, lo hablaba con alguien que en Nueva Zelanda también está como en una transformación. Yo tengo la teoría de que Nueva Zelanda, al haber sido tan bueno durante mucho tiempo, su margen de mejora siempre ha sido mucho más chico que el nuestro, ¿no? Nosotros en estos 20 años tuvimos un margen de crecimiento que nos permitió acercarnos. Todavía nos falta porque ellos tienen esa capacidad de consistencia, de jugar siempre parecido y construir partidos. Pero estás ahí ya. Digo, hiciste un camino larguísimo que te permite estar ahí en la discusión. Si por ahí Sudáfrica está
queriendo ocupar el lugar que antes tenían los All Blacks, ¿no? O lo está intentando, o tiene ese objetivo, ¿no? Yo me animo a decir que lo está ocupando. Que ya hoy Sudáfrica, ¿no? 2 mundiales seguidos, ganó más mundiales que Nueva Zelanda. Digo, en la pulseada, hasta incluso si querés histórica, le ganó 2 finales. Sí, por ahí lo que se le critica a Sudáfrica es el cómo, ¿no? Sí, sí. Cosa que yo disiento, porque para mí Yo también. los tipos plantean eso, son excelentes en eso, todo el mundo sabe cómo le va a jugar Sudáfrica y Sí. nadie le puede ganar. Sí. Entonces creo que están muy convencidos de algo, lo están llevando a cabo muy bien y todo, pero es verdad que creo que si todo el mundo hace la comparación, no creo que Sudáfrica bicampeón del mundo con los All Blacks bicampeones del mundo, Sí. y el juego a lo mejor de Nueva Zelanda era más atrayente por ahí. Sí, Lo que decís vos, Tommy, un poco más de carreras, un poco más de, no sé, de espalda, Sí. de sorpresa, de ritmo. yo creo que el juego que está proponiendo Sudáfrica incluso es más amplio porque es un equipo que se desprende de la pelota, pero que se desprende para recuperarla, que es otra manera de avanzar en el territorio. Y tiene un estratega tremendo en Erasmus. Quizá yo a veces pienso que también, y siendo muy, muy fanático de los All Blacks, también el marketing que han construido los All Blacks ayuda mucho a que cueste pensar que Sudáfrica está ahí. Pero para mí Sudáfrica juega muy bien al rugby. Digo, primero que tiene muchos jugadores que pueden ocupar lugares incluso en tomas de decisiones. Y después tiene creo que tiene muchas variantes de juego. Más allá de que todo el mundo dice, no, no sé si es tan así, que solamente patean. Viene intentando también un juego desplegado por momentos. Es como que se permite construir y al final, viste, está como esta discusión de qué es el juego lindo, si el juego lindo es tirar la pelota afuera. Y yo no creo que ese es el juego No, lindo. bueno, está bien, pero es lo que la gente por ahí compara y critica, ¿no? Sí, Vos lees muchos sí, artículos y columnas donde ves el mismo internacional que se lo critica a Sudáfrica por el juego, por dejar 8 suplentes sí, de forwards, o sea, un montón de cosas que sí. se le critican. Yo creo que de vuelta es estrategia y que le sale perfecto y que no se puede discutir. Pero bueno, es lo que se genera. El ruido que se genera es realmente ese. Sí, sí. Es interesante ver que a mí me gusta pensar en, viste, las dinastías deportivas que creo que vos participaste en una con Toulouse, no se ven muy seguido, ¿viste? Y yo creo que Sudáfrica está construyendo una dinastía que en unos años vamos a ver lo que hicieron estos tipos. No es fácil lo que hicieron. No, Sobre todo porque vienen de unos años que fueron entre su Mundial 2007 y el 19, donde estuvieron bastante desordenados internamente. Y esa reconstrucción de ese desorden, armar una dinastía, para mí es admirable. Y es como que Sudáfrica tiene ese potencial de decir, cuando quieren, nos organizamos, vamos a jugar, ¿no? Y arman estos equipos. Y ahora pareciera que tienen como una congruencia como más sólida. Y me interesa ver qué pasa acá el próximo mundial. Si ganan 3 mundiales, sí, tremendo, va a ser tremendo. tremendo. Sí, creo que por ahí la diferencia con los All Blacks era que los All Blacks te aplastaban, a cualquier rival le sacaban mucha diferencia. Y Sudáfrica es un equipo, por ahí si se quiere, más práctico, ¿no? En el Mundial gana los últimos 3 partidos por un punto. Sí, Es la primera vez que gana 2 championships seguidos, sí, cosa que los All Blacks eh, Sí, hacían ganaron, todo el tiempo. ganaban todos. sí. No sé ahora con este Sudáfrica, porque le metió 40 a los All Blacks, algo que yo no había visto en mi vida. Nunca vi a los All Blacks tan vencidos como este año cuando perdieron con Por Sudáfrica. eso, yo creo que Sudáfrica va camino a eso, o está intentando ir en camino, pero yo no sé si llegó al nivel que A tenían ese los nivel. All Blacks. El equipo ese de los All 10 Blacks que años tenía anteriores. 90 y pico de por ciento de victorias. Sí, Sí, exacto. bueno, pero bueno, está bien. Tal vez estamos hablando, hay que ver, el mejor equipo de la historia. Le falta una temporada invicto a Por ahora. Sudáfrica por ahí, que la tuvo Nueva Zelanda en el 2013, Exacto. ¿no? Sí. Tommy, y dijiste que por ahí no te gustaba hablar de, de los errores o en tus notas, ¿no? Sí. De decir qué le faltó a tal equipo, ¿no? Pero en este camino que están recorriendo los Pumas, no te quiero preguntar qué le falta para llegar, ¿no? Pero ¿cómo se llega por ahí, estando por ahí en una situación estructural desventajosa respecto de las potencias?
Eh, Quizá le falta como que los conductores tengan más recorrido. Los 9 los 10 más recorrido, más competencia, más partidos. Eh, Quizá un poco más de solidez en el Scrum, ¿no? Que a veces es como. Tiene momentos. El Line y el Mall estaba bastante más sólido que el Scrum. Y el Scrum a veces es es un lugar donde los rivales se aprovechan y nos penalizan. Hoy el Scrum internacional no es una fuente de quizá de obtención digamos, no hay más Scrum robados en el rugby internacional. Son penales los que ocurren. Me parece que Salvo Sudáfrica. sí, Sudáfrica por ahí te roba un Scrum porque el pack pesa el doble, pero quizá pasa un poco por ahí, por recorrido, como formar más a esos jugadores que están surgiendo en la conducción, que me parece que tienen un montón de aplomo y el laburo en la obtención. Tommy, y volviendo un poco a lo que hablamos al principio, vos además bueno, entrenar el año pasado a Mariano Moreno, entrenar ahora en el SIC, también te dedicaste mucho a estudiar y a trabajar la parte mental de los jugadores. ¿A vos cómo te nació eso? ¿Era en tu época de jugador? ¿Lo notaste que Mm. era algo que lo necesitabas vos? ¿Hubo un momento puntual, alguna situación puntual que te haya pasado? Siempre me pareció interesante la parte, hoy se dice mental, a veces como que entro en conflicto porque parecía que lo mental es solamente las emociones, y en realidad somos re complejos los humanos, la emoción, el pensamiento van muy de la mano. Eh, en un partido lo que pensás influye en cómo te sentís, influye en cómo actuás, en cómo haces un gesto técnico, lo cual influye en la táctica. Entonces hay un montón de cosas que pasan. Yo creo que hubo muchas acciones puntuales. Quizá la primera es que a mí desde muy chico me gusta mucho el rugby por ver a mi papá y ver al sí que ese de los 80s y 90s. Y había algo como una aspiración a hacer más, que creo que es la que nos llama a muchos al rugby. Es como que yo quiero transformarme en algo más y desafiarme y superarme. Quizás si va el verbo ahí dentro de la oración. Y después, cuando eso no sucede, cuando en el camino tenés caídas o no rendís como esperás, te empezás a hacer preguntas, que es también lo que nos pasa a todos. Che, ¿qué me pasó si en entrenamiento podía hacer esto? Y un momento fuerte para mí fue una lesión que tuve en la rodilla cuando tenía 18 19 años, que me hizo pensar un montón. En ese momento empecé a leer muchos libros. Me acuerdo que tenía un libro de unos australianos, unos psicólogos australianos. En mi casa había mucha literatura de ese tipo, mi viejo muy fanático. Me hizo leer mucho mientras estaba lesionado. Y en mi casa mi viejo no es ni un intelectual ni un académico, pero siempre me decía, siempre dedícate por laburar tu cabeza, lee. En mi casa mucho de leer, no había una gran biblioteca, pero me animó a eso. Y después, el momento en que queda fuera del Mundial del 2007, fue como un quiebre. Es decir, ¿qué pasó? Yo pensé que esto iba a ir para acá y fue para este otro lado. Y me llevó a un montón de lugares de duda, donde empecé a buscar. Yo me considero un buscador. Voy como siempre buscando algo que me oriente, ¿viste? Pará, sos autodidacta, Tommy, ¿no? Nunca en ese momento que me estabas pasando Sí, esta situación. sí. ¿Hiciste terapia? ¿Viste algún No, después biodecodificador? hice terapia, después empecé a practicar meditación zen en su momento, porque me daba cuenta que tenía mucha ansiedad y empecé a como conectar la meditación zen para ese lado, que era una forma de manejo de emociones, de ordenar los pensamientos. Y una cosa que parece raro, empecé a hacer talleres de escritura, porque me di cuenta que la escritura era un medio para ordenar tus pensamientos. Escribir te ayuda a ordenar lo que decís. Entonces yo a través del taller de escritura es como que hice un montón de terapias, un montón de años de taller de escritura. Ahí terminé sacando una novela, pero no era lo que buscaba, era aprender a entenderme, quería entenderme. Y hoy muchas veces yo a los jugadores les regalo libros. Yo entreno en la 17 y por ahí les regalo un libro que sé que le puede gustar, alguno de deporte, alguno que no es de deporte. Es una cosa que aprendí de Phil Jackson, el entrenador de básquet, que él conectaba mucho mano a mano con los jugadores y les regalaba libros porque sabiendo que en la lectura hay un momento de ir hacia adentro. Vos cuando lees, estás vos y estás
con el texto reflexionando sobre vos mismo. Sí, sí, lees Te un llevé para otro lado, porque pensaste que iba a hablar de Al psicología. revés. Y ese fue como un camino. Después empecé a indagar en más cosas de psicología, me interesa mucho a mí todo eso, pero no es que soy un psicólogo, ni tampoco me considero un coach de mental. Trabajé mucho haciendo coaching con deportistas, pero ahora es como que lo hago como entrenador de rugby. Yo creo que uno como entrenador tiene esa posibilidad y habrás tenido entrenadores que te marcaron desde algunos de estos aspectos, ¿no? No tanto de los juegos, sino de cómo pensarte a vos mismo. ¿Tuviste algún entrenador así, Pato? Tuve varios. Se me vienen a la cabeza dos ahora, por ejemplo, que Eduardo Marcariani y Germán Morón, que fueron de Manuel Verano, que yo siempre digo que fueron los entrenadores que más me marcaron. No sé si por tanto el lado psicológico, sino por simplemente la contención y la confianza Claro, en mí mismo que me transmitieron. claro. Creo que más que nada fue eso, ¿no? Tipos que estaban siempre dispuestos a cualquier problema ayudarte, a darte seguridad, ¿viste? A convencerte realmente de lo que estabas haciendo y hacerte sentir que lo estabas haciendo bien. Entonces, bueno, nada, eso coincido con Tommy, es fundamental. Hay algo de... La otra vez lo escuché a Eddie Jones. Yo soy muy... Me encantan estudiar a los entrenadores. Si sacan un libro, me lo compro, me gusta mucho. Y Eddie Jones dice que cuando vos armás tu staff, tenés que considerar más el carácter del tipo que todo lo que sabe sobre el juego. Porque el carácter te va a determinar cómo ese tipo le llega a los jugadores. Y si te ayuda a cumplir la misión que vos tenés, ¿no? Lo que vos querés que pase. Y yo creo mucho en eso, porque a veces hay entrenadores, yo tuve muchos entrenadores en mi club, tenía uno en rugby infantil, que no sabía tanto de rugby, pero que me dio una confianza, me dio una seguridad, que eso es un entrenamiento mental. Para mí darle confianza a alguien es aportar en la mentalidad de esa persona. No, y hablaste de que escribiste, que hiciste una novela. Aprovechemos para un poco de autobombo. ¿Cuántos libros tenés? Contanos un poco. Esa primera novela salió en el 2011, 2010, 2011, se llama El Rugby el Poeta. Es una novela un poco, una picaresca. Era un personaje de rugby que parecía, era como un alter ego mío, ¿no? Que Picaresca, me gustó la definición, Tommy. alguien me dijo eso. Me En su gustó mucho. momento estaba como metiéndome en el mundo de la literatura y conociendo muchos escritores. Y era como un rugby que escribía y tenía aventuras y reflexionaba sobre Un como... poco vos Sí, era un escondido, alter ego, claro, un alter ego. un alter ego y que iba como reflexionando en algunos vértices del rugby que no le hacían mucho sentido. Eh, Nada, pasó algo cómico con esa novela que primero que era raro que un jugador de rugby escribiera. Yo todavía jugaba en la primera del SIG, venía de Inglaterra y en algunos medios como se enteraron que había un rugby que escribía, entonces me hicieron algunas notas. Una de ellas fue en la revista, se puede decir, la revista Noticias, y salió justo el día, en la semana que se murió Néstor Kirchner. Entonces en la tapa estaba, bueno, la muerte de Néstor Kirchner, toda la revista dedicada a eso, y había dos páginas, Sí, el rugby el poeta. rugby el poeta, la tengo ahí. Y después escribí dos libros. El segundo fue un poco por casualidad también, porque estaba Ricardo Sabanes, que era el director de Clubhouse, que lo Sí, conociste, sí, sí. que me propuso escribir un libro un poco sobre lo que yo estaba haciendo con deportistas. Y escribí ese libro que se llama Mente Fría, Corazón Caliente, que le fue re bien al libro. Viste que a veces escapa un poco de vos y me pasan cosas al día de hoy. El libro salió en el 18 y me han escrito un científico que estaba en la base Marambio leyendo el libro. Una chica bailarina de ballet que decía que mi libro le ayudaba a sus entrenamientos del Colón. Claro. Y de futbolistas, gente que hacía hockey sobre patines, deportes que no conocía, que leyendo mi libro les había pasado, les sentían como una compañía. Digo, bueno, al final era un poco lo que quería, como que al que lo lea le pase algo. Y escribí el tercero, que se llama Amar el Juego, que lo escribí durante el Mundial de Qatar. Ok. Que me agarró como... Ahí me agarró como una cosa de decir, el deporte es uno de los mejores inventos de la humanidad. Porque es un lugar donde vos podés imaginar, vos te podés expresar, podés dejar un montón de cosas ahí, como que cosas que te pesan las podés dejar ahí. En ese momento estaba haciendo bastante coaching con deportistas y me acuerdo de ir a una charla que había jugadores de fútbol, pero principalmente jugadoras de fútbol. Y hay algo que por ahí, a ver si resonás, hay algo en la cara de alguien que quiere llegar, que
yo me puedo dar cuenta en los ojos de esa persona que quiere llegar, ¿viste? Como que tiene una cosa de hambre y lo veía en la cara de todas esas chicas que jugaban en Boca, en Urquiza, estaban ahí emergiendo y pensé en esto, en sueños, miedo y hambre, ¿viste? El miedo de que no pase. Y dije, quiero escribir todo un libro que sea una oda al deporte y Pará, es re profundo, Tommy, todo eso, porque es verdad, vos lo contás el miedo que no pase, pero bueno, todos los que fuimos sí, deportistas profesionales, sí, cualquiera sea el deporte, sabe que hay una gran posibilidad de que eso... claro, La realidad es que los que llegan son el 1%, sí, al sí, 98 o sí, tal cual, 99% no le pasa. tal cual. Entonces, y también valorar los que tuvimos la oportunidad de hacerlo, de valorar realmente la suerte que tuvimos, ¿no? Y para mí eso es repotente, se me pone un poco la piel de gallina, porque es verdad, porque todos esos que están ahí están buscando algo. Mm, Y no es solamente levantar el trofeo. Nosotros lo traducimos en levantar la Copa del Mundo. No es eso en realidad lo que estás buscando. Vos estás buscando algo que es mucho más profundo cuando estás en el deporte. No sé, no sé, traducirlo a tu manera, pero estás buscando algo que tiene que ver con probarte a vos mismo, con buscar un lugar de pertenencia, con decirle al mundo que podés. Pasa eso. Después, sí, un poco con marcar la historia también, ¿no? un No poco, pasar claro, desapercibido, no dejar pasar un legado de desapercibido, alguna claro, como manera. que tiene también que ver con un miedo, miedo a Exacto, morir olvidado, ¿no? exacto. Y en ese miedo, que yo creo que lo tenemos todos cuando empezamos, es como, che, tengo un sueño y un hambre, pero también un miedo de que no pase, porque si no pasa, ¿qué soy? ¿Qué soy? Uno más, ¿no? Y eso me parece re potente y bueno, salió ahí a mal el juego y es un poco hablar de mi deseo muy pequeño desde mi lugar es construir una mirada del deporte que tenga más que ver con pensarlo como un lugar de expresión, con pensarlo como un lugar para debatir, para pensar, y que no sea un lugar para hacerte más tonto. Que a veces pareciera que lo que te vende el mundo es que el deporte es un lugar para ser más tonto. Yo te quiero hacer dos preguntas, Tommy, de lo que venís hablando. Una es si aplicaste esto que decís que te pasó de joven, que ahí te empezaste a dar cuenta en la lesión que tuviste a los 19 años. Qué sé yo. Después lo pudiste aplicar, yo qué sé, técnicas de visualización o esto que me contabas de meditación zen para antes de los partidos, Sí, para enfocarte. sí. ¿Tuviste la Sí, oportunidad de aplicarlo? lo hice mucho jugando en mi última parte. Mm, Eh, Viste que decimos siempre que el deporte te da revancha y por suerte después del Mundial de Francia yo que no fui, jugué en Inglaterra y ahí empecé a buscar y cuando volví a Argentina, que volví al SIC, dije, este año me voy a proponer tener un año donde me enfoque en cada cosa que haga cada día, no pensar en el fin de año. Quiero salir campeón, obvio que quiero salir campeón, no, odio perder, pero me voy a enfocar en cada cosa. Y ese año empecé como a meditar mucho y meditaba antes de los partidos y me daba cuenta de más cosas que podía hacer en el juego. Y eso lo fui agrandando. Al final lo que te permite es darte cuenta de que tenés más tiempo, de que tenés más opciones. Y bueno, de pronto empezaba a entrenar otras cosas, mirar otras cosas. Y dije, ah, bueno, y también puedo empezar a ocuparme de mi vida fuera del rugby, de mis relaciones, de mis vínculos, de cómo me comporto en la sociedad, básicamente. Y hoy me atraviesa mm. eso. Como entreno yo, está atravesado por eso. Lo cual no significa que yo no busco una perfección, sino que al revés, busco mi falibilidad, ¿viste? Que ahora estoy leyendo un libro de Javier Cercas que habla de su relación con el Papa Francisco, este libro El loco de Dios en el fin del mundo. Y él habla mucho cuando quiere llegar al Papa, que el Papa remarcaba mucho porque soy un pecador. Viste que cuando él le dijo, yo soy un pecador. Y últimamente le vengo encontrando mucho significado a eso, si bien yo no soy católico practicante, creo que soy cristiano, pero esto de soy imperfecto y darme cuenta de la imperfección es lo que también me permite vivir de otra manera, pues el deporte a veces nos hace como querer buscar una perfección. Y la perfección te lleva a sufrir porque no existe. Sí, sí, es verdad que hay que encontrar Muy un rebuscado por equilibrio. ahí lo que acabo de decir. No, no, es un equilibrio, seguro. Ahora, vos, todo esto, Tommy, ¿crees que hoy en día sigue faltando contención psicológica para los jugadores, Sí. apoyo, Mm, que preparen un poco su futuro también para no sufrir
todos estos desplantes Sí. más adelante. Yo creo que falta un montón, vos por ahí lo ves, pero yo el año pasado cuando estaba en Mariano Moreno, que probé esta experiencia de entrenar en otro club que no era el mío, veía que los problemas en el juego no tenían que ver tanto con el juego, tenían más que ver con cosas en sus propias vidas. Y estamos en un momento un poco complicado, donde hay un montón de estímulos, donde hay un montón de tensión en el aire. Digo, el mundo está tenso, digo, desde las cuestiones laborales digo, volvemos. Profesionales hay re pocos y profesionales que ganan muy buena plata hay re pocos en el rugby. Y después todo lo que a vos te afecta en el juego no tiene que ver solamente con el juego ni con la plata, tiene que ver con lo que te pasa en tu vida. Yo lo veo en el rugby amateur, veo que hay una necesidad enorme, hay una exigencia enorme porque también estamos expuestos a ideales de cómo hay que ser que nos condicionan mucho. Hoy los chicos se comparan con, no sé, con Messi, se comparan con Dan Carter, por decir algo, ¿no? Y a veces es mucho eso. Y esa comparación, mira, había un caso de un jugador que me decía, no me gusta mirar los partidos porque yo miro mucho rugby internacional, decía. Miro mucho rugby en la tele y cuando me veo y veo la realidad, veo que una sola cámara, vamos a 2 por hora, es como que me frustro. Y la frustración está a la orden del día en el deporte. Hay una frustración muy grande porque nos estamos comparando con algo que es irreal y para eso hace falta mucha gente que ayude a pensar, para mí. Y en Sí, eso están tus entrenadores que no, es contabas que antes. a lo mejor tenés razón, Tommy, porque hoy también el acceso tan fácil a la información y todo enseguida, los videos, los partidos, todo, sí, te hace a lo mejor compararte porque de alguna manera lo ves cercano, Claro, claro, lo ves ¿entendés? cercano, sí. Pero no nos damos cuenta de todo el trabajo y la trayectoria que hay y que es imposible compararse con un tipo como Messi, que además hay uno en el mundo, en la Sí, historia, sí. ¿entendés? Entonces, Y yo últimamente pienso mucho que en realidad los que más tienen la posibilidad de ayudar a los jugadores son los mismos entrenadores. Yo creo que los entrenadores tienen que investigar más de pedagogía, no digo que tienen que saber de psicología ni de neurociencia, sino de cómo transmitir mensajes, qué proyectar, porque en definitiva vos cuando entrenás sos un ejemplo con tus acciones. A veces más con tus acciones que con tus palabras. Entonces necesitamos más entrenadores que bajen a tierra, que ayuden a pensar y que pongan el foco desde otro lugar. El foco está muy puesto en el éxito, que está referido a trofeos, a dinero, a cuentas bancarias llenas de plata. Y eso no es real. Eso no es real y no está bueno. Puede ser una consecuencia. Pero sí estoy convencido de que hace falta más entrenadores. Yo no sé si hace falta que vayan psicólogos. Ojalá todos puedan tener acceso a un psicólogo. Pero empecemos por los entrenadores. Tommy, ¿y encontraste resistencia en el mundo del rugby a este acercamiento más, no sé, por fuera del juego? La verdad es que nunca probé meterme mucho en clubes. En general hay resistencia siempre a cualquier cosa que sea distinta, ¿no? Tuve por ahí alguna experiencia en fútbol y también hay resistencia, porque todo lo que sea distinto molesta o da miedo, entonces no sabemos cómo actuar frente a eso. Entonces quizá la mejor manera es que sean mismos los entrenadores. Y empieza a haber muchos entrenadores que se animan a hacer esto. Yo creo que digo, hay un montón de casos de entrenadores que de pronto empiezan a estudiar cosas de psicología y las aplican medio camufladas, ¿viste? Pero no, pero está funcionan. bueno porque es la manera, como decís, Tommy, de que en definitiva uno tiene que pasar un mensaje. Y cuanto mejor es recibido, cuanto mejor el entrenador es consecuente con sus palabras y todo, obviamente el jugador lo percibe eso Sí, y le genera respeto. sí, Entonces, si el tipo logra acercarse con respeto, creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Bielsa, por ejemplo, que sí, creo que es un tipo sí, ideal, sí, que totalmente. hace esto hace muchos años Sí, yo lo he escuchado hablar todos los jugadores que él ha entrenado y todos te hablan de él con una pasión y sí. con una Todos lo admiración quieren. tremenda, todos lo quieren y Sí, eso quiere decir que el tipo viene aplicando un poco estas cosas que decís, ¿no? ¿No te parece
La personificación de lo que venimos hablando, por Mira, ejemplo. para mí sí, es claramente. Nunca escuché a algún jugador que hable mal. Y todo lo que hablan de Bielsa es cómo los Mm. potenció. Bianchi es otro caso de que, tipo que potencia a los jugadores como tocándole un lugar que despierta confianza. Y ahí te das cuenta que vos podés saber un montón y hay un montón por ahí entrenadores que saben más de ese aspecto. Pero vos como entrenador lo primero que tenés que hacer es darle confianza al tipo, que sienta confianza. Yo, que este año entreno a la menores de 17, es una camada que fue entrenada por padres, que eran todos amigos míos del club, que jugaron. Y son chicos que están re bien entrenados, primero que juegan muy bien, pero que además tienen una conducta tan buena. Y digo, fueron esos entrenadores, fueron sus psicólogos, fueron sus guías. Y ahí está, ¿viste? No hace falta un psicólogo ahí. Fue una buena compañía, gente que les despertó confianza, que les hizo creer en sí mismos, que no les fue con el dedo, ¿viste? Y haciéndolos sentir miedo. Pues es muy fácil hacerle sentir miedo a un chico o una chica. De temprana edad vos podés hacer desastres. Y es muy sencillo también hacer que esa persona florezca. Sí, es muy fina también la línea, ¿no? Entre la exigencia del entrenador, porque el entrenador en definitiva también tiene que exigir cierto estándar Sí, de rendimiento, ¿no? sí. Y cuando eso no se convierte en un amedrentamiento del jugador, ¿cómo se logra eso, esa línea? ¿Cómo Y es una se carta balanza? muy finita. Viste, la carta del enojo es la más fácil de tirar, porque no salen las cosas como vos querés y pretendés, y es muy fácil enojarte. Pero creo que las generaciones de ahora se bancan menos eso. Entonces vos vas a perder su atención. También hay creo que hay un salto La generacional fue muy generación grande, ¿no? de cristal, la Entre cómo famosa generación de claro, cristal. cómo los entrenaban a ustedes Sí. y cómo reciben los jugadores hoy un estímulo similar, creo que la respuesta sería totalmente distinta, Yo ¿no? creo que. Yo no creo que exista una generación de cristal. Para mí es una generación que como que recorrió otro camino y piensa distinto y no se banca cosas que por ahí nosotros nos bancábamos. Y yo me acuerdo de cosas que. ¿Por qué pasaba eso? ¿Viste? Y que está bueno, como que plantea un poco más desde un piensa un poco más las cosas. Te interroga, te dice esto no me gusta. Y te lo dicen y yo creo que está bueno, es un desafío, porque al final entrenar pienso yo, no debe ser algo verticalista, muy directo donde yo te digo y vos haces. En realidad es un proceso, Bielsa también habla mucho de esto, que es donde los dos estamos aprendiendo Que todo se el tiempo. retroalimenta Se todo el tiempo, sí. retroalimenta, es bidimensional, vos me enseñás, yo a veces pienso que aprendo más yo que ellos, ¿no? Porque cómo le hablo a este, cómo le hablo a este, cómo le llegué, uy, qué mal entrené, qué mal lo que dije, ¿no? Y creo que entrenar tiene que ser un ejercicio constante de revisar lo que hiciste. Si realmente tu foco es que los demás mejoren. Ahora, si tu foco es ganar y vas a ir gritando, bueno, a alguno le dará resultado, no sé a cuántos. Bueno, para ir cerrando, Tommy, nada, ¿qué planes tenés? ¿Qué proyectos tenés? De escribir, sobre todo, que es lo que más me interesa. De escribir, ahí Andrés pasó y me metió presión para que escriba. Nada, nada. Andrés, el editor, Del editor, Andrés el Elisiche. jefe. Mira, ahora estoy con dos programas que a mí me encanta. Primero me apasiona el rugby. Me encanta el rugby, me parece un lugar fascinante, es el mundo donde yo crecí. Y tengo un programa que es Leyenda del Rugby, un programa histórico, que Ajá. lo conduzco este año. Y que me gusta mucho porque transmite esa historia heroica, ¿viste? De nuestro deporte, que es como, de alguna manera estamos contando siempre la misma historia, con distintos protagonistas. Y yo creo mucho en el poder de las historias como construcción de lugares. Y después tengo otro programa que es un streaming que hacemos los lunes, que es Rugby Time. Hablamos análisis de rugby. Quiero como misión, bueno, un poco lo que acaba de pasar, discutir de verdad de rugby y no de lo que está pasando alrededor de chimentos. A mí me interesa más hablar del juego y elevar un poquito la conversación ahí. Yo, Tommy, me quedé con una pregunta para hacerte. ¿Te la puedo hacer? Dale, dale. No, si tenés
¿algún momento, alguna anécdota, puede ser anécdota, de tu carrera donde la cabeza te haya jugado una mala pasada o donde te haya salvado, vos elegís la que querés contar? Una Si ma- tenés alguna anécdota donde la cabeza te haya salvado, que fuiste, te agarró una, este, te pusiste claro en un momento y supiste salir de un lío porque la cabeza te ayudó. Creo que eso, lo que estás diciendo, me viene pasando más desde que tengo casi 40, ahora tengo 43, como pensás más, ¿viste? Yo creo que eso es gracias al rugby y a entrenar y estar pensando tanto tiempo en esto. De chico era mucho más impulsivo y reaccionaba más. eh, y por ahí decía cosas que no tenían sentido. Cosas que me hayan jugado en contra, sí, me acuerdo jugando eh, por ahí algún partido en Inglaterra donde, digo, me paralicé. Mm. Me paralicé y no jugué como podría haber jugado. Eh, una vez jugué en un partido en Saracens y para mí había jugado bárbaro. Hice un quiebre, ¿viste? Y di un pase y que fue try y el entrenador viene el lunes y me dice, ¿cómo jugaste? La rompí, le dije. Perdiste 5 pelotas, me dice. Jugaste re mal. Eh, como que también aprendí a ser como más honesto. Voy buscando ser un poco más honesto conmigo mismo y no tan quedarme solo con lo bueno. Y en eso el rugby profesional es bueno porque te marca, no te perdona tanto, ¿viste? Y te ayuda a esa honestidad. En el rugby amateur te puedes mentir un poco más. El rugby profesional es muy complicado, por ejemplo, cuando te expone, ¿no? También. Pero Sí, ahí, para cerrar, ¿no? Pero lo que venimos hablando todo el programa es la mano del entrenador, ¿no? sí, Creo que yo, a mí me pasaba lo mismo con Guino Ves, por ejemplo. Un claro. tipo que a lo mejor estaba en sus últimos años desactualizado del Ah, rugby. sí, Sí, y para eso tenía muy buenos entrenadores que lo claro. acompañaban. Pero el tipo lo que tenía era una mano, él sabía exactamente qué decirle a cada jugador para encontrar su mejor performance. Entonces, si sabía que a vos necesitabas desafiarte, te iba a decir, el win de enfrente, Tommy, un animal. Sí, Hoy te viene a comer. sí, Vamos a ver cómo reacciona. Y así. Y a otro que por ahí sabía que no le tenía que meter presión, como Cedric Imans, que era un claro. jugadorazo, Jugaraz. jugadorazo, pero él sabía que no lo podía criticar, porque si lo criticaba se pinchaba. Entonces le decía, Cedric, estás Quédate increíble. tranquilo. Las pelotas que te llegan a vos sabemos que son todas try. Así. Y el tipo entraba y 5 try por Yo partido. creo mucho en eso. A veces yo creo que estudio bastante el rugby, pero a veces siento que no sé tanto, ¿viste? Del juego. Por ejemplo, el aspecto de los forwards, el lane Mm. mall. Este año lo miro mucho más. Pero sí hago eso, ¿viste? De ir a hablar al jugador porque sé que a mí me gustaba que me lo hagan y creo que funciona. Y me hiciste acordar de, hablando de eso, de un entrenador en London Irish que todo lo contrario, me vino y me dijo, vos, como entrenamiento, yo había tenido un problema, porque se habían divorciado mis papás y yo estaba allá y me pegó muy fuerte, no sabía para dónde arrancar, eh, y estaba en la luna Claro, claro, entrenando. sí, sí. Y el entrenador me dice, cada vez más you choke, me decía, en inglés es el término como que te paralizas, te Sí. ahogás. Gracias, le dije. Justo lo que Claro, lo necesitaba. necesitaba para la próxima, agarrarla tranquilo. Bueno, me parece un buen cierre. Ya la diferencia con el podcast es que acá el tiempo en cámara es tirano. Así que gracias, Tommy. Bueno, Una gracias por gran invitarme. charla de rugby y de muchas cosas que seguro son muy provechosas, ¿no? Ya voy a comprar el libro. ¿Cómo Sí. era? Te lo voy a, no, te lo voy a regalar. Amar el juego, Sí, me amar el dijiste, juego. ¿no? Te lo voy a mandar. No, bueno, gracias y qué bueno que estén haciendo este programa porque está buenísimo para mí está buenísimo que sale de rugby y con sustancia, sobre todo. Bueno, muchas gracias, Espero Tommy, y que gracias por venir, en serio.